Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio está Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, y con quien hablaremos de uno de los tiempos del año litúrgico, del año de la Iglesia. Ya hemos hablado antes en este programa que el calendario litúrgico, el calendario de la Iglesia, inicia en momentos distintos y es distinto al calendario tradicional que vivimos todos en nuestras casas, y que pretende enseñarnos el misterio de Cristo a través del año. Después de todas estas fiestas de Navidad que hemos vivido y de muchas otras celebraciones, estamos comenzando lo que se llama el tiempo ordinario, que no es ordinario porque sea menos o porque sea simple, sino que recibe ese nombre por ciertos elementos que ya Monseñor Jorge nos explicará. Y para comenzar, le doy la bienvenida. Gracias, Monseñor Jorge, por estar acá. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y viendo y compartiendo estos momentos con nosotros. Monseñor, en el año hay varios tiempos litúrgicos. Está el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cuál es su definición? ¿Qué significa eso de tiempo ordinario? Exacto. Como tú decías, no es que de alguna forma el tiempo ordinario sea menos importante, pero los tiempos que acabas de mencionar, como Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua, se le llaman en la Iglesia, en el calendario, los tiempos fuertes. Tiempos fuertes porque se refieren a un específico misterio de Cristo. Por ejemplo, Adviento y Navidad, lógicamente gira alrededor del misterio de la Navidad. Cuaresma y Pascua gira alrededor de la resurrección del Señor o del misterio pascual. Y entonces, el tiempo ordinario, se le llama ordinario porque no se refiere a un misterio en específico del Señor, sino que nos presenta la vida del Señor en forma ordinaria, que trata de enseñarnos a nosotros cómo vivir ordinariamente nuestra vida, como cristianos, como católicos. Pero si hay esa distinción, esos 4 tiempos litúrgicos que mencionaste se le llaman tiempos fuertes. El tiempo ordinario no es que no sea importante, pero no está considerado en estos 4 tiempos fuertes del calendario litúrgico. Los tiempos fuertes que usted menciona tienen características propias, tanto como los colores de la vestimenta del sacerdote, los colores con los que se adorna la iglesia, corona de Adviento, cubrir imágenes, distintos elementos propios de cada tiempo. ¿Cuáles son esos elementos propios del tiempo ordinario? De hecho, no hay un elemento propio así del tiempo ordinario, porque como decía, no se refiere a un misterio específico de Cristo. Para distinguirlo de los demás tiempos litúrgicos, pues se usa, por ejemplo, el color verde. Pero, por ejemplo, cuando estamos en tiempo de Adviento o en tiempo de Navidad, incluso, como decías, todos los signos giran alrededor de ese misterio, las lecturas incluso giran alrededor de ese misterio. Lo mismo pasa con Cuaresma y con Pascua. En este caso, en el tiempo ordinario, entonces, se usa tradicionalmente el color verde como para decir, estamos en tiempo ordinario. Y luego, incluso las lecturas se refieren a la vida diaria de Jesús, no es un misterio en específico. Por lo tanto, es como mostrar, ¿cómo podemos decir? Esto es una aportación personal, nada más. De los misterios importantes que celebramos en los tiempos fuertes litúrgicos, el tiempo ordinario sería como el contexto donde, o sea, que nos ayude a entender el misterio, por ejemplo, de la Navidad, el misterio pascual, en ese contexto de la vida de Jesús, en el que comprendemos su misión, en el que comprendemos el por qué vino, entonces nos da la forma de vivir mejor esos misterios que se celebran en los tiempos fuertes litúrgicos. Hablaba de las lecturas del domingo. Están organizados en el tiempo ordinario y en todos los tiempos de la iglesia para que se siga un evangelio en particular y unas lecturas en particular, ¿no? Sí. De hecho, hay tres ciclos en el tiempo ordinario que se llaman ciclo A, ciclo B y ciclo C. Esto es nada más para distinguirlos porque se trata de que en cada año, durante 3 años diferentes,
se inspira más el año en uno de los evangelios sinópticos, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas. Generalmente el evangelio de San Juan está reservado para tiempos muy fuertes, como Pascua y como Navidad. Pero los evangelios sinópticos entonces toman un año cada uno del tiempo ordinario y van teniendo una lectura seguida. No hay que una celebración especial, sino se van tomando de una forma seguida. Y ahorita que mencionas esto, nada más es como un detalle de que muchas veces los protestantes nos critican que nosotros no tenemos la palabra de Dios, que nosotros no leemos la Sagrada Escritura, que nosotros tenemos abandonada la Biblia. Se equivocan completamente, porque la liturgia está organizada de tal forma, como dije, en 3 ciclos. Si nosotros asistimos a misa durante 3 años, abarcamos toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Todos los domingos, todos los días. Todos los días. O sea, pero principalmente los domingos. Asistiendo los tres años durante los domingos, tenemos todas las lecturas importantes de la palabra de Dios. Y todos los evangelios. Todos los evangelios, absolutamente, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que Juan no está incluido en el año A, B o C, sí está incluido en los tiempos fuertes. Entonces, el hecho de que nos digan que nosotros no leemos la palabra de Dios, claro que, bueno, mucha gente no la leerá, pero sí la escucha. El hecho de que esté asistiendo a misa, esté escuchando la palabra de Dios, y con que haya asistido 3 años, prácticamente abarcó toda la Biblia. Y eso no lo saben tal vez ni siquiera los católicos tenemos conciencia de eso. Sí tenemos amor a la palabra de Dios y sí la escuchamos. Nos decía que el color es el verde. ¿Tiene algún simbolismo o algún significado especial para la Iglesia el verde? Tradicionalmente el verde se identifica con la vida y con la esperanza. Y entonces, como es el misterio de Cristo en la vida diaria, generalmente por eso está el verde. En el caso concreto de, por ejemplo, de Cuaresma, que es el morado, se identifica más con el sacrificio, el sufrimiento, y así el blanco con la alegría, el verde como la vida diaria, la vida. Si yo voy a misa durante el tiempo ordinario los domingos, el sacerdote estará vestido de verde y la iglesia estará adornada con elementos verdes, pero de repente algunas veces durante ese año uno puede ver que el sacerdote sale de blanco o sale de rojo. Me podría explicar por qué, pero después de una pausa, que se nos acabó el tiempo del primer segmento. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros, te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre un año muy importante de la Iglesia, del año litúrgico de la Iglesia, que se llama tiempo ordinario, y que no nos dejemos engañar por el nombre ordinario pensando que es menos importante que los demás, sino que tiene su razón de ser, y es lo que nos está explicando Monseñor Jorge. Monseñor, antes de la pausa, le preguntaba yo que el color del tiempo ordinario es el color verde, pero de repente uno va a misa durante el tiempo ordinario y el sacerdote sale vestido de blanco o de rojo. ¿Cuál es la razón de esto? Durante todo el año litúrgico hay diferentes tipos de celebraciones, y esto yo creo que es muy importante que nuestro público, como católicos, lo conozcamos. Celebraciones que van
como en orden de importancia. El que en un día se celebre, por ejemplo, a un santo, puede ser, si el santo, no quisiera aquí ponerlo más o menos, pero hay, por ejemplo, si tiene mucha difusión ese santo, entonces probablemente le van a poner una celebración que se llama memoria, que quiere decir que de alguna forma la iglesia exhorta a que en ese día se recuerde a ese santo. Hay una celebración menos importante que la memoria, que es memoria opcional. Y entonces ahí dice la iglesia, si quieren hacer recuerdo de este santo, muy bien, es recomendable, si no, no hay problema. En estos casos de la memoria opcional, el color no cambia. Si estamos en tiempo de ordinario, sigue siendo el verde. Cuando se va a hacer memoria, o sea, cuando se va a recordar al santo, que digamos que es una celebración un poco más importante, depende de si el santo, por ejemplo, que fue un obispo, un papa o un laico que vivió su vida en forma ejemplar y murió en forma natural, entonces el color va a ser blanco. Si ese santo murió entregando la vida por la fe, o sea, mártir, entonces va a ser rojo. Con el color de la sangre. El color de la sangre, como testimonio de la sangre. Entonces tenemos esas celebraciones. Memoria opcional, memoria, que se recomienda fuertemente que se celebre. Después viene fiesta, que es una celebración importante, obligatoria para la iglesia. Como aquí en Estados Unidos, en toda América, Nuestra Señora de Guadalupe es celebración de fiesta. Entonces es obligación que en toda América, desde Canadá hasta Chile, se celebre la ceremonia de la Virgen de Guadalupe por ser fiesta, con la característica de que se le agregue el gloria, de que debe de ser el color de acuerdo a lo que se está celebrando. Si en este caso es de María, pues se recomienda que sea un color azul o blanco. Y finalmente hay la celebración más importante, se llama solemnidad. La solemnidad son fiestas muy importantes que la iglesia quiere hacer mucho hincapié. En este caso, por ejemplo, de María, la solemnidad puede ser, por ejemplo, la Inmaculada Concepción. Esa es una solemnidad. Es diferente, es más que la fiesta, porque a la solemnidad se le agrega como si fuera la celebración del domingo. Se le agregan, son 2 lecturas, la primera y la segunda con su respectivo salmo, se canta el Gloria o se recita el Gloria, se recita el Credo y entonces es obligatorio para toda la iglesia celebrar ese día. Dígame un ejemplo de una solemnidad. Una solemnidad puede ser la Inmaculada Concepción, puede ser la conversión, el día de San Pedro y San Pablo. Son solemnidades. Ya las fiestas importantes, lógicamente, pudiera mencionar Navidad, Pascua, el Pentecostés, son solemnidades. Pero las 2 primeras que mencioné, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción y San Pedro y San Pablo, tienen una fecha especial que no siempre va a caer en domingo. Aunque caiga entre semana, se hace la misa como si fuera domingo. Por eso se llama solemnidad. Y lógicamente el color cambia según, como les decía, si es un mártir, va a aparecer el color rojo. Si es un santo que vivió y que murió naturalmente, va a ser blanco. Si es de la Virgen, generalmente se escoge el azul. Y luego, pues ya, si es tiempo ordinario, pues... Y si no se celebra nada, entonces va a ser el verde. O si se celebra una memoria opcional, va a ser el verde. Recuerdo cuando viví un año de noviciado con los redentoristas, que en ese año el maestro de novicios, durante la Pascua, fueron 50 días de fiesta, celebración, que teníamos helado y cosas así, como pequeños símbolos él hacía para hacer notar que estábamos celebrando algo muy importante. Pero los domingos hacía lo mismo. Porque él decía que cada domingo era como una Pascua, decía él.
De tal manera que si, por ejemplo, cayese el día de un mártir en domingo, ¿celebramos al mártir o qué hacemos? No, exacto, o sea, tienes razón al mencionar. El domingo es siempre resurrección, Pascua del Señor, siempre. Y ninguna otra celebración va a tener prioridad sobre el domingo. Aunque, por ejemplo, si no sé, la celebración de un mártir, si llega a caer en domingo, llámoslo. Incluso, a veces nos toca el corazón a los hispanos porque ha caído en domingo la fiesta de Guadalupe y la fiesta de Guadalupe se tiene que mover. ¿Por qué? Porque el domingo es fiesta del Señor. La resurrección. Sí, la resurrección del Señor. Entonces, ahí sí, el domingo se respeta. Y conectándolo con el tiempo ordinario, es como si la semana sería como un año chiquito para la iglesia. El punto de referencia es el domingo y ya los días giran alrededor de ese domingo. Como en el año litúrgico de la iglesia, el punto de referencia es la vigilia pascual, el día de la resurrección, y todo el demás año gira alrededor de la Pascua. De hecho, usted nos había explicado en este programa antes que, digamos, en Cuaresma, cuando los colores y las fiestas y todo son 40 días, nos decía usted, y son 40 días de penitencia, usted nos decía, son 40 días quitando los domingos. Quitando los domingos, porque desde el domingo, sea lo que sea el tiempo en el que estemos, siempre va a ser resurrección del Señor. Aún en medio de la Cuaresma, es la resurrección del Señor. Y ahora que decía, se nos acabó el tiempo del segmento número 2, pero le dejo la pregunta. Ahora que decía que, por ejemplo, en México, la Virgen de Guadalupe, hay fiestas de santos o memorias de santos o celebraciones que tienen más importancia en unos países que en otros y que en un país puede tener un más alto rango, por decirlo así. De eso nos va a explicar al volver de esta pausa. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten catolicosregresen.org hoy. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre el tiempo litúrgico que se denomina el tiempo ordinario, en el cual celebramos el misterio de la vida de Cristo, como nos explicaba él, siguiendo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, a lo largo de 3 años. Al final del segmento anterior le preguntaba a Monseñor si hay festividades de santos que son más importantes en algunos países que otros, o que pueden ser solemnidad en un país y memoria en otro país.
Sí, depende también de dónde fue originada y qué tan importante sea esa festividad. El caso concreto es, por ejemplo, mencionaba aquí Nuestra Señora de Guadalupe. En el continente americano, como celebraciones, tiene el rango de fiesta, que es una celebración obligatoria, pero que, por ejemplo, la fiesta no tiene el credo, no tiene una segunda lectura, y ya, bueno, eso más o menos lo distingue. Pero Nuestra Señora de Guadalupe en México sí es solemnidad. O sea, en México sí tiene 2 lecturas con su respectivo salmo, sí se recita el credo como una fiesta o como una celebración o la más importante, de las más importantes. Entonces aquí está la diferencia, como en un lugar sí se puede designar una celebración con mayor rango que en otros lugares. Otros ejemplos quizá pueden ser, y no lo sé, pero me imagino que será Santa Rosa de Lima en Perú, a San Juan Diego, quizá también en México tenga un rango mayor en México que en otros países. ¿Usted sabe qué, no sé si la palabra es categoría, pero qué rango tiene Nuestra Señora de Guadalupe en el resto del mundo? En el resto del mundo es una memoria. Memoria solamente. Pasó a rango de fiesta en todo el continente americano. Justamente, bueno, tú acabas de participar en una reunión para digerir mejor el documento de Eclesia en América. Cuando fue proclamado el documento de Eclesia en América por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, todos los que participaron ahí habían votado desde dónde se debe de proclamar ese documento, y casi hubo unanimidad en que fuera desde la Basílica de Guadalupe. En esa ceremonia, allí decidió el Papa Juan Pablo II también, dice, y desde ahora declaro para todo el continente americano que la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe sea fiesta. Y en ese momento empezó a ser fiesta, porque antes de aquí era memoria. Sí. Monseñor, de las 52 semanas que hay en el año, 33 o 34 son de tiempo ordinario, son la mayoría del año. ¿Cómo podemos como católicos celebrar mejor y vivir a plenitud ese tiempo que la Iglesia nos regala y que tiene alguna enseñanza para nosotros, pues? La Iglesia siempre va como, no con paralelismo, sino como punto de referencia a la vida de la persona. Así son los sacramentos, así son también las fiestas litúrgicas. De tal forma que en la vida común de cada persona uno tiene un crecimiento natural. Yo crezco en años, en estatura pues hasta cierto punto, en madurez, en conocimientos. Entonces la vida es un crecimiento. Si el tiempo litúrgico del tiempo ordinario se refiere a la vida ordinaria del cristiano, lógicamente se referirá también a un crecimiento de la vida cristiana del fiel. Por lo tanto, durante el tiempo ordinario se presenta la vida de Cristo con una constante exhortación a que el cristiano vaya adoptando sus enseñanzas, adoptándolas. Lógicamente va a crecer en virtudes, especialmente las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero también en ese relacionarse con los demás, o sea, las relaciones humanas, en ese crecer en su espiritualidad, en ese crecer en el conocimiento de su fe, en ese crecer en el envolvimiento con la Iglesia. O sea, es un crecimiento que debe de ser natural, pero en el campo de la fe. De alguna manera como que nos enseña que el misterio de Cristo y la vida cristiana no es nada más vida cristiana de Viernes Santo, sino que es durante todo el año. Y aunque sea ordinario, sin el tiempo ordinario, el misterio de Cristo queda incompleto de alguna manera, porque lo que es su vida completa, su paso por este mundo quedaría sin sabor, pues. Sí, o sea, que quedaría absolutamente incompleto si no tiene esto. ¿Qué sería de la vida si no hubiera qué sería de la vida si nada más tomáramos en cuenta, digamos, los cumpleaños o las fiestas que realizamos o aquellos días que nos encontramos en familia? No, o sea, si se fijan, el grueso de nuestra vida es la vida diaria, todos los días. Y quien no aprovecha la vida diaria, entonces está desperdiciando su vida. Y escuchamos muchas veces en la cultura común de la calle, por ejemplo, llegó el Día de las Madres y decimos,
no nomás le digas felicidades a tu mamá el Día de las Madres, díselo todo el año. el O año. viene el Día del Amor y decimos, no solamente el Día del Amor, es todo el año. De alguna manera es igual con el tiempo ordinario. Exacto, es igual. Sí es cierto que hay días donde se recuerda en forma especial, por ejemplo, a la mamá, pero todo el año debe de ser celebración de la mamá. Así también en los tiempos fuertes de la iglesia se recuerda a Cristo en una forma muy, muy enfatizada, pero todo el año, durante el tiempo ordinario, se debe de recordar a Cristo, y Cristo que me enseña y que me hace crecer. ¿Cuándo comienza el tiempo ordinario, Monseñor? Qué bueno, fíjate que eso lo debía haber dicho desde el inicio, pero inicia, lógicamente, por eso estamos haciendo este programa, después del tiempo de Navidad, que unimos mucho Navidad con la Epifanía. Pasa el tiempo de Navidad, termina con la fiesta del bautismo del Señor, junto con la fiesta de las bodas de Caná, que en Oriente la unen a la fiesta de los magos. Ahí termina el tiempo de Navidad y el siguiente lunes empieza el tiempo ordinario. En el año va a ser una división en dos partes. El tiempo ordinario, después de la octava, digamos concretamente, de la octava de Navidad, empieza el tiempo ordinario hasta el miércoles, antes del miércoles de ceniza. Esa es la primera parte del tiempo ordinario. Y luego, después de Pentecostés, empieza otra vez el tiempo ordinario hasta justamente antes del primer domingo de Adviento. Cristo Rey. En la fiesta de Cristo Rey. De alguna manera, en el año litúrgico vivimos nos preparamos para el nacimiento de Cristo, nace Cristo, se bautiza, comenzamos pues, el bautismo del Señor, empezamos a vivir los misterios de la vida de Jesús. De la vida ordinaria. Llegamos a su muerte, resurrección, vivimos el gozo de la resurrección y empezamos a Se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Empieza otra vez el tiempo de la vida diaria, de crecimiento. Con un fuerte énfasis en el libro de los Hechos, me imagino. Sí. Yo no sé liturgia, pues sí que... No, o sea, sí. Es una distribución de todos los libros, Sí. Y culmina declarando a Jesucristo Rey del Universo. Gracias, Monseñor. Fue un placer aprender sobre esto con usted. Había mucho material. Había mucho que decir. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto es Fe Católica Viva. Dios les bendiga.